Bueno, pues vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario de 30 de abril con el primer punto del orden del día del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión al acta? ¿Alguna aclaración? Ninguna. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues pasamos al punto número 2, que es el punto del expediente 3269-2023, que es acuerdo en materia de expropiación, encomienda de gestión. Pues bueno, tiene la palabra la señora secretaria. La Comisión Informativa Permanente General, en su sesión celebrada con fecha 24 de abril de 2025, acordó por 5 votos a favor, correspondientes al Grupo Municipal del Partido Socialista, 3 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y Vox, y ningún voto en contra, someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta. Primero, estimar las alegaciones formuladas por los interesados que constan en el informe propuesta emitido con fecha 21 de abril de 2025 por doña María José Mateo Ortigosa, en calidad de gerente del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira. Segundo, aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos a ocupar con carácter de urgencia que se consideran necesarios para la ejecución de la obra, siguiendo el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos 56 y siguientes del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como las valoraciones de justiprecio y planos que se relacionan en la separata de expropiaciones anexa al proyecto, en el cual constan las ocupaciones temporales, ocupaciones definitivas y servidumbres necesarias, aprobado por resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de fecha 8 de febrero de 2023. La relación de bienes y derechos a aprobar con carácter definitivo es la que consta en el anexo de la propuesta de acuerdo. Tercero, acordar que mediante resolución de la Alcaldía se fije el día y hora para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, procediendo el consorcio a notificar a los interesados el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. Notificación esta que se llevará a efecto con una antelación mínima de 8 días mediante cédula al efecto. Acordar que, con la misma antelación, 8 días, el consorcio publicará los edictos correspondientes en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Illora, del Consorcio de la Vega-Sierra Elvira, Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en un periódico de la localidad, si lo hubiere, y 2 diarios de la capital de la provincia de Granada. Quinto, acordar que tras el levantamiento de las actas previas y ocupación de las fincas, el Consorcio de la Vega-Sierra Elvira continúe con la tramitación del expediente de expropiación en sus fases de justiprecio y pago, según la regulación general establecida en la Ley de Expropiación Forzosa y en el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa hasta su finalización. Muchas gracias, María Luisa. Pues como veis, en este punto del orden del día, lo que se trae aquí a pleno es continuar con este expediente administrativo para poder llegar ya a la expropiación, convocando a todos los propietarios a un día concreto que se establecerá en función de los plazos legalmente establecidos para poder tener los terrenos a disposición y que ya se comience la construcción de las depuradoras de Illora y de Los Martes. Pues tenéis turnos de palabra. Francis. Nosotros vamos a votar favorablemente porque el asunto nos parece de una gran necesidad para el municipio. De hecho, ya votamos favorablemente a la encomienda que se le hizo al consorcio y vamos a seguir votando a favor porque queremos que se agilice en la medida de posible y que se acometan las obras de las depuradoras de agua. También vemos que se han estimado las alegaciones de los propietarios, de los que han presentado alegaciones, y por lo tanto no tenemos nada más que decir, sino que vaya a contar con nuestra ayuda para todo lo que tenga que ver con este asunto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí. A ver, el Grupo Popular lógicamente también va a votar a favor. Creemos que era un asunto requerido durante mucho tiempo, por el cual hemos estado pagando durante muchos años un canon de depuración que inventó el PSOE para no hacer las depuradoras. Está muy bien que haya llegado el Partido Popular y finalmente se vayan a hacer. Sí os recomendaría que cada vez que venga esto a pleno, pues que aprovechemos para publicitar que la inversión de más de 9 millones de euros la paga la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, porque corremos el riesgo de que se imponga la doctrina
Óscar Puente, ¿verdad? No lo publicitemos, no digamos de vez en cuando que esto lo va a pagar la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, se cabree Juanma Moreno y nos retire los 9,5 millones de euros que cuesta esta obra. Yo no lo creo tampoco porque no todos somos iguales, pero en fin, no estaría de más que de vez en cuando digamos que lo paga la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular. Muy bien. Vicky, ¿tiene la palabra? Bueno, pues después de estos 2 minutos y medio de propaganda política, le recuerdo que es obligatorio en cada obra poner un cartelón en el que aparecerá el logo de la Junta, no del Partido Popular, pero aparecerá el logo de la Junta, que estamos obligados a ello, que aquí no se oculta, que estamos obligados a ello, que aquí no se oculta información. Bueno, sí, es que bueno, perdón. Francis, tu segundo turno. Es que, mira que he querido ser positivo, pero claro, hay veces que hacéis hablar a los muertos. Que las depuradoras no estén construidas es culpa del PSOE. El dinero de la Junta, el dinero llegó de Europa hace más, no lo has dicho. El dinero vino de Europa hace más de casi el año 92, así más o menos, hace cerca de 30 años. Ese dinero no se gastó en hacer las depuradoras para las que estaba proyectado. Lo gastarían a lo mejor en sus cosas, tú sabes, esos polvillos blancos que hay. Y entonces, debido a eso, se inventaron un canon, como bien dice José Manuel, y hemos tenido que estar pagando una multa por verter a los arroyos, cuando esas depuradoras tenían que haber estado hechas hace más de 30 años. De modo que creo que si yo fuera miembro del PSOE como que pediría perdón. En vez de sacar tanto pecho, pedís perdón. No soy yo muy dado a felicitar a la Junta de Andalucía y a los del PP, pero es que en este caso hay que felicitarlos. Porque es que después de 40 años de progresismo, por fin se van a hacer las depuradoras. Así es que si politizamos, pues politizamos todos. Así es que hay que agradecerlo y felicitarnos por eso. Muy bien. José Manuel, tu segundo A ver, turno. si es que yo no he pretendido hacer propaganda política, que si la hago también estoy en mi derecho, pero no era mi pretensión. Mi pretensión es que resulta que el ministro de Fomento le acaba de retirar a todos los andaluces, porque no se lo retira a Juanma Moreno, se lo retira a todos los andaluces menores, pues una participación que ellos tenían en el transporte público. Y lo ha hecho porque, según él, una consejera de la Junta de Andalucía no publicitó adecuadamente que esa inversión la realizaba el Ministerio de Fomento y, por tanto, el Gobierno de España. Si todos actuamos igual, me imagino que Juanma Moreno podría decir, bueno, pues ayuntamientos gobernados por el PSOE, como Illora, como no publicita adecuadamente, según mi criterio, esta inversión, se la retiro y la concedo a otro lado. Está bien que me hayas dicho que al final sí lo vais a hacer porque estáis obligados. Es como venir a reconocer que si no existiera esa obligación, ni tan siquiera pondríais el cartel. Pero que ya te digo que os despreocupéis, que no lo van a hacer, que esa subvención está firmemente establecida y no se va a retirar. Venga, Vicky, tienes la palabra. Bueno, a ver, en todas las obras, la financie quien la financie, hay que poner un cartelón con quién financia la obra. Y eso es sabido por todos y es una cosa normal. O sea, y ahí aparecen el logo de las instituciones que participan. Aparecerá pues, el de la Unión Europea, si pone fondos, el de la Junta de Andalucía, si pone fondos, el del Ministerio, si pone fondos, el del Ayuntamiento de Illora, si pone fondos, el del Consorcio Vega Sierra Elvira, si pone fondos, y aparecerán ahí todos. Entonces, lo que he dicho que en ese cartelón no hay que poner que la Junta la está gobernando el Partido Popular, ni le vamos a pedir el logo del Partido Popular para el cartelón, sino que aparecerá el de la institución que financia, evidentemente, como ocurre en todas las obras. Y en este... Bueno, pues ya está. Yo creo que después de... Sí. Y bueno, y después del debate, pues bueno, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que ya era hora de que llegaran las depuradoras a Illora.
hay que decirle a Francis y a José Manuel que evidentemente, que yo creo que estoy de acuerdo con Francis, esto viene de fondos europeos. Los que hubo hace 20 años pues seguramente se gastaron en hacer algunas o en otras cosas, no lo sé, pero estas se están haciendo con fondos europeos nuevos. No me preocupa que el Partido Popular aparezca el logo o no, porque esto es un convenio que tiene firmado desde el año 2005-2006, donde ya dice qué depuradoras van a ir en los pueblos, cómo se van a financiar, o sea que esto es un convenio que viene de anterior. Y evidentemente estoy de acuerdo contigo, José Manuel, en que la administración que financia o pone dinero para llevar a cabo no una infraestructura o una obra, sino cualquier tipo de evento cultural, que aquí lo hemos vivido cuando la Diputación nos quitó con el Parapanda Fall, ¿no?, por el tema del cartel, creo que fueron 40.000 euros, o cuando nos han llamado y nos han dicho que el logo de Diputación que poníamos era el antiguo y había que cambiarlo, que si no lo cambiábamos nos quitaban porque es que es por ley que tiene que estar. Entonces, nosotros vamos a cumplir la ley porque la vamos a cumplir. Y estoy totalmente de acuerdo con es que no sé, ¿cómo se llama eso? Entre instituciones, que ahora no me sale. La lealtad institucional entre organismos públicos, Estado, Junta, Diputación, Ayuntamiento, lo que sea, porque evidentemente cuando uno pone, tiene que estar sí o sí, pero cuando uno no pone, lo que no puede es dejar fuera al que pone. Como pasó, por ejemplo, en la inauguración de las viviendas del Partido Popular, que entregaron las llaves, así con un llaverillo a la gente, el presidente de la Junta de Andalucía, pero resulta que es que la Junta no ha puesto ni un céntimo, que lo ha puesto todo el Gobierno de España a través de fondos europeos. Entonces, hay que tener lealtad institucional y hay que hacer las cosas bien, porque si no, no eso. Pero bueno, como eso es un debate más político que otra cosa, y estamos muy contentos de que vamos a aprobar esto, creo que hasta por mayoría, si no varían los términos, de que por fin vamos a poner los terrenos a disposición para las depuradoras, pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor del punto número 2? Pues por unanimidad. Pues pasamos al punto número 3 y tiene la palabra la señora secretaria. No tengas que irte, te vas. La Comisión Especial de Cuentas, en su sesión celebrada con fecha 24 de abril del 2025, acordó por 5 votos a favor correspondientes al Grupo Municipal del Partido Socialista, 3 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y Vox y ningún voto en contra, someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta. Primero, aprobar la propuesta del Plan Económico Financiero de la entidad local en los términos que constan en el documento anexo a la propuesta formulada y que se considera parte integrante del presente acuerdo. Segundo, remitir al Ministerio de Hacienda para su comunicación y publicación en su portal web en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del Plan Económico Financiero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Tercero, publicar a efectos meramente informativos el Plan Económico Financiero en el Boletín Oficial de la provincia. Pues vamos a pasar a exponer el punto. Como ya sabéis, en el último pleno creo que fue, pues apareció que cuando presentamos la liquidación, creo que era, aparecía que se incumplía la regla de gasto como consecuencia de que se habían hecho más inversiones y que había una desviación de lo que el ayuntamiento podía gastar en el año anterior. Como estaba y comenté en el pleno anterior, por ley teníamos 3 meses para traer a pleno una propuesta de un plan económico financiero, su aprobación y posteriormente remitirlo al Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas. Hacienda, al Ministerio de Hacienda, perdón, al Ministerio de Hacienda. Y hoy traemos ese plan económico financiero, ahí tenéis todos los datos, las simulaciones, el informe de intervención y ahora ya pues a vuestra disposición para resolver las dudas o lo que queráis. Pues tenéis la palabra. Francis. Bueno, como bien habéis dicho, este plan económico financiero viene impuesto por el incumplimiento de una de las reglas de estabilidad del presupuesto, concretamente la regla del gasto. Ya lo anunció el interventor en el informe que hizo de la liquidación del presupuesto y bueno, queremos felicitar a Intervención pues, porque lo ha elaborado en tiempo y forma y no tenemos nada más que decir. El informe del interventor es favorable y
Nosotros, en cualquier caso, vamos a abstenernos, lo mismo que nos venimos absteniendo o incluso votando en contra, tanto del presupuesto como de la liquidación, porque tampoco en el detalle, pues tampoco digo que esto es un resumen. Esto es un resumen, entonces en el detalle de las partidas que se han modificado, tampoco lo sabemos en detalle, pero en cualquier caso nos fiamos del interventor y de su informe y nos vamos a abstener en este caso. Rosa, tiene la palabra. A ver, yo no tuve ocasión de estar en las comisiones informativas y le intenté trasladar a José Manuel mis dudas, pero si es posible las voy a trasladar aquí ahora. Yo entiendo que de la lectura del informe del interventor que lo que hubo es que se presupuestó en el presupuesto del 2023, ¿no? Se presupuesta para Rosa, pago. perdona, acércate al micro, que es que no. Se presupuesta una cantidad para pago de los compromisos que teníamos financieros con el pago de pago a proveedores y se presupuesta más de lo que finalmente se tiene que pagar ese año y ese dinero que queda. Digo, lo explico para que el que nos pueda oír, y si me equivoco me corregí. Ese dinero que se presupuestó no se tiene que gastar, se consigna, pero no se tiene que gastar en lo que se ha presupuestado y se utiliza para hacer otro tipo de inversión, lo que aumenta la capacidad que tenía este ayuntamiento, la autorización o la capacidad que tenía de gasto este ayuntamiento. Mi duda era por qué a lo largo del 23 no se hacen los ajustes para que no ocurra ahora esto. ¿A qué es debido? Cuando se tiene conocimiento de que no hay que hacer frente a esa deuda ya, porque ya se ha solventado el tema económico con el pago a Hacienda, ¿por qué no se hacen los ajustes para que esto no ocurra a día de hoy? Sí. Sí. Bueno, el incumplimiento se produce porque en 2023 estaban presupuestados 1.145.000 euros para un préstamo de los que tenía el ayuntamiento y se paga y se termina en 2023. No es que al final no se ejecutara, sino que en 2023 ese era el último pago, para entendernos. El último pago era 1.145.000. En 2024, claro, la regla de gasto, grosso modo, es capítulo 1 a 7, capítulo 1 a 7 de gasto. Este 1.145.000 estaba en el 9, que es donde va la deuda. Al pasar de 2023 a 2024, ese millón, para entendernos, pasa a ser gasto computable, porque al final el ayuntamiento lo recauda vía impuestos y vía todas las vías de financiación que tiene el ayuntamiento y lo gasta. Claro, pasa del capítulo 9 al capítulo 1 a 7, repartido en sus diferentes. Entonces, la consecuencia es que sube el gasto computable. Entonces no es que, o sea, en 2023 se ejecutó normal y es en el salto de 2023 al 24 cuando se produce, ¿vale? Es que yo no soy capaz de explicarlo, o lo que tengo en la cabeza no soy capaz de explicarlo, pero mi pregunta es, en el 24, a lo largo del 24, ¿por qué no se hacen los ajustes en las partidas del presupuesto del 24 para que eso no ocurriera? Es lo que no llego a entender. Ya. Eso, claro, eso pues como cuando se va ejecutando, yo hablo desde el punto de vista de la intervención, no de la gestión, ¿vale? Cuando se va ejecutando el presupuesto, trimestre a trimestre se iba cumpliendo. Claro, cuando se llega al incumplimiento es que además no es un incumplimiento de 1 millón, sino que se quedó en unos 400.000 euros, es a final del ejercicio, cuando se liquida y ya se computa todo el gasto. Mientras tanto, pues se podían haber adoptado algunas medidas, pero eso ya... Eso era simplemente lo que quería poner sobre la mesa, que al final muchas veces los temas económicos los vemos a posteriori, pero cuando empiezas a analizarlos te das cuenta que no por culpa, por supuesto, de los funcionarios, porque los funcionarios de esta casa trabajan muy bien y lo llevan demostrando mucho tiempo, pero al final se toman decisiones de gasto
probablemente por cuestiones políticas, y no se llega a entender o no se explica luego que eso puede tener unas consecuencias como en este caso pues se ha tenido. Ya está, ese era simplemente, que no es algo que haya surgido de la nada, sino que si se hubieran tomado las medidas en su momento, pues no hubiera sido necesario este plan económico financiero. Era simplemente lo que quería dejar constancia. Bueno, pues no hay más intervenciones, ¿no? Bien, pues entonces vamos a pasar a la votación. Votos a favor del punto número 3, en contra, abstenciones. Pues pasamos al punto número 4, que es el punto 1553 de 2025, utilización de espacio público, uso del edificio de la antigua casa consistorial. Tiene la palabra la señora secretaria. La Comisión Informativa Permanente General, en su sesión celebrada con fecha 24 de abril del 2025, acordó por 5 votos a favor correspondientes al Grupo Municipal del Partido Socialista, 3 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y Vox y ningún voto en contra, someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta. Primero, que por el Pleno del Ayuntamiento se declare el uso compatible del edificio de la antigua Casa Consistorial, que es la ficha número 2 del subepígrafe de bienes de naturaleza urbana, epígrafe bienes inmuebles del inventario, cuyo uso principal es el de servir de museo y oficina de turismo, con un uso secundario por parte de personas jóvenes menores de 35 años, así como sus asociaciones y colectivos, como estrategia para prevenir y luchar contra la despoblación y fomento del desarrollo rural, previa obtención de la licencia oportuna. Segundo, que para el caso de que por el Pleno se adopte acuerdo en el sentido expuesto, se acuerde igualmente su anotación en la ficha de inventario que corresponde. Muy bien, pues como estáis viendo y como comentamos en las comisiones informativas, esto viene a raíz de que se ha solicitado una subvención a través de los fondos Next Generation con el objetivo de una de las líneas que hay, que es el tema de evitar la despoblación y tal. Y entonces uno de los requisitos es que haya un espacio dedicado, ¿no?, también a temas de asociaciones, temas de gente joven. Y entonces pensamos que el espacio que tenemos quizás para que pueda cumplir más los requisitos en este momento es el Museo Municipal, y por eso es ampliarle ese epígrafe que tiene para presentarlo a la convocatoria de los fondos Next Generation para que nos admiten el trámite y por lo menos participemos y podamos tener más puntuación a la hora de que se nos pueda o no conceder esa subvención. Pues tenéis la palabra. Francis. Next Generation. Nueva generación o próxima generación. Que sería más fácil decir próxima generación, ¿no? Así que en inglés parece como que es más importante. Sobre todo para los que no hablamos inglés, como Pedro Sánchez y yo. Vale. Pedro Sánchez sí habla inglés. Sí, como yo, vaya, cuando recibo a los clientes en la casa. Bueno, en cualquier caso no hay debate, pero que no. No, es que el otro día... Bueno, vamos a centrarnos, Francis. Luego ya te pongo unos vídeos de Pedro Sánchez hablando en inglés en la ONU y en la OTAN y esa gente. A mí me da igual que Pedro Sánchez hable inglés. ¿Sabes lo que decía Alcalá Zamora de Salvador de Madariaga? Salvador de Madariaga era un gran intelectual español que hablaba 5 o 6 idiomas. Y Niceto Alcalá Zamora decía... Manuel Azaña decía que se puede ser tonto en 5 idiomas. O sea, que me da igual que hable inglés como que hable español. No, eso no hace falta. El uso que hacemos de Next Generation, igual que el otro día fui a otra reunión y hablaban de merchandising, y decía uno de los que estaba allí, eso es propaganda, ¿no? De toda la vida, propaganda. Pues ahora es que todos le ponemos palabras así un poco para que no entendamos. Bueno, por cierto, esto que es un tema de cultura, estamos hablando de cultura básicamente. Antes había hablado de los logos que se ponían en los logos que se ponían en los carteles, que corresponde a los que financian las cosas, ¿no? Entonces, el viaje que vais a organizar a Córdoba, que está el logo del Carrefour y el logo del Ayuntamiento, también es que vais a financiarlo, porque eso, no, que yo sepa, no. El logo que habéis publicitado en vuestra página es un viaje a Córdoba, a la mezquita de Córdoba y tal, que está el logo del Carrefour y el logo del Ayuntamiento. ¿Lo financia el Ayuntamiento o es simplemente merchandising, propaganda? Bueno,
una crítica Destructiva. Una crítica destructiva, no. Entiendo que si habéis puesto una agencia de viajes, la habréis puesto a medias con el Carrefour, porque si habéis puesto el logo del ayuntamiento, a vosotros os parece que no tiene importancia, para mí sí la tiene bastante. Pero bueno, en cuanto a este punto del que estamos hablando, nosotros nos parece que esto es un reconocimiento de un fracaso total. O sea, tenemos un museo que no es museo, porque no se usa como museo. Tenemos un museo que se usa para muchas cosas, pero para museo. Se usa también para oficinas de información, cuando tenemos una oficina de información que está al pie del castillo, que es la que tenía que estar abierta para que el castillo estuviera abierto. Y lo que se está diciendo es que como no sabemos qué uso darle al museo, pues le damos un segundo uso, ya que como museo no es museo, porque no existe el museo, pues ahora resulta que le vamos a dar un uso concretamente para jóvenes menores de 35 años. Es decir, que si tienen 40 años, o sea, la asociación de mayores no lo puede usar, ¿no? Pero entonces no lo puede usar, hasta 35 años. No. Bueno, pueden también asociaciones. Esto es una chapuza y es un síntoma de que cuando el tema, sobre todo de la cultura sobre todo, vamos a golpe de subvención, a ver dónde podemos pillar la subvención, pero sin saber muy bien qué es lo que vamos a hacer. Me parece que esto es una chapuza total. Y vamos a votar que no. Porque entre otras cosas lo que se está engañando es a la institución que nos va a dar la subvención. Y estamos haciendo una modificación para que encajen en unos criterios, pero realmente ni sabemos cuáles son esas asociaciones, si existen. Sabemos que hay algunas asociaciones que son, pues, tejemanejes de algunos técnicos del ayuntamiento para manejar subvenciones. Sí, hay asociaciones que son ficticias. Y hay, curiosamente, técnicos del ayuntamiento, concretamente uno, que está en todas. Y que todo el mundo sabe que esas asociaciones que se han creado es para manejar dinero a través de subvenciones y sacarlo del presupuesto municipal. Y esto pues nos suena que es otro chanchullo, otro chiringuito de esto. Y lo que hay que hacer realmente es un plan de verdad de turismo integral y darle el uso que hay que darle a los edificios que hay en el pueblo, empezando por el castillo, que es una vergüenza, que no se puede visitar cuando alguien viene, tiene que llamar por teléfono como si fuéramos a la Alhambra. Cuando hay una oficina de información del castillo, sí, Carmelo, no miren al cielo, hay una oficina de información, hay una oficina de información que está vacía y que está puesta al pie del castillo y que está vacía. Eso es una cosa, es evidente. Hay un edificio en la calle Real que se va a desmoronar, que se compró para montar el archivo histórico. Que se desmontaron los muebles, que era una tienda del siglo XIX, que se desmontaron los muebles, que se llevaron a la falsa Ágata y que unos muebles que eran una maravilla estarán destrozados, si es que están todavía allí, porque a lo mejor hasta los han robado. Y la casa está ahí en medio de la calle Real, que se va a desmoronar. Tenemos un edificio en lo que era la antigua Cruz Roja, que está completamente desaprovechado, el solar. Está criando jaramagos, criando pinchos, y luego tenemos el edificio de la antigua Cruz Roja, que está completamente obsoleto, ocupado por Protección Civil, pero que es un sitio infrautilizado. Tenemos el edificio de los hogares del pensionista con la planta 1 cerrado, que es un hogar del pensionista que lleva cerrado años. Otro edificio completamente infrautilizado y además mal mantenido, aquello es una vergüenza. Si vas al teatrillo que hay allá abajo, es una vergüenza cómo está mantenido. No, parece tercermundista. Tenemos solares municipales, tenemos un... No, perdona, voy a hablar de lo que... perdona, voy a hablar de lo que yo estime, no de lo que tú estimes. No, que no lo estimo yo, bueno, que se ha acabado el tiempo, y que se ha acabado el tiempo, que tiene otro segundo turno. Vale, pues ahora en el segundo turno hablaré. Puedes en el segundo turno continuar y te centras en el punto que hemos venido a hablar de la subvención. Si para mí esto es centrarme en el punto. Yo sé que no te gustará lo que te estoy diciendo, pero es centrarme en el punto. Ahora sí, no te preocupes. Gracias por el interés en escucharme. Gracias. Eres un primo. Ya, como tú. José Manuel, tienes la palabra. A ver, yo es que realmente considero que lleva toda la razón del mundo, porque esto es ir a contracorriente. Como la subvención exige tener un local para las asociaciones jóvenes, pues directamente decimos, este es el local que tenemos para las asociaciones jóvenes. Si la siguiente subvención exigieran no tener local para las subvenciones, pues traeríamos a pleno
desmontar el que ese sea el local para las subvenciones. Ya os lo dije en comisiones, lo ideal sería tener un local propio para ese tipo de asociaciones, porque además le hemos concedido uno que dudo yo que sea apropiado por muchos motivos, ¿no? Entre otros, por el acceso, por los aparcamientos. En definitiva, no creemos que sea el lugar adecuado. Nosotros sí lo vamos a votar a favor porque, bueno, si al menos viene algún dinero al pueblo y algo es aprovechable, pues consideramos que es positivo. Pero de verdad que lo que hay es que plantearse cuidar a nuestras asociaciones, que son muchas las que tenemos y de variados conceptos, ¿no? Y eso se cuida teniéndole un local propio donde se puedan ubicar varias asociaciones, donde tengan ordenadores, donde tengan donde sentarse, en definitiva. Como en muchos pueblos ocurre, locales de encuentro, no un antiguo ayuntamiento que lo que convendría, bajo mi punto de vista, es restringir el uso para cuidarlo, porque es un edificio histórico. Si ahora concedemos la libre entrada de asociaciones a cualquier hora, dame la llave, toma la llave, cierra tú, abre tú, yo te digo que ese tipo de cosas pueden acarrear problemas. Y tenemos, como dice Francis, un montón de locales. Yo estoy recordando el de la falsa Ágata, dejado de la mano de Dios hasta que se ha desmoronado. El antiguo centro de adultos. En Alomarte hay alguno más, en Tocón lo mismo, en fin. Plantearos el crear un sitio propio para las asociaciones. Enrique tiene la palabra. Sí, pues evidentemente, como se comentó en comisiones informativas, lo ideal no es esta medida, pero sí es cierto que es una subvención que por todos los demás aspectos cumplimos perfectamente, y este es uno de los requisitos que te exigen en la convocatoria. El uso no es un uso libre, evidentemente, del espacio, es un uso controlado, pero sí que específicamente esté con la plaquita en la puerta de lo que te exigen en la convocatoria de la subvención, que es también una plaquita con los logos correspondientes y también especificando que es un edificio, pues no sé cómo lo catalogan, ahora mismo no me acuerdo, que es básicamente eso. Evidentemente el uso va a estar controlado, como está controlado ahora mismo y como se está utilizando por parte de quien lo solicita. Y de aquí en adelante le voy a mandar al señor Francis Palma, cada vez que se haga una exposición o se haga una presentación en el museo, para que vea que el Museo de Illora tiene contenido. Muchas gracias. Francis, tienes tu segundo turno. Gracias, señor alcalde. Exactamente el museo, ¿qué temática tiene? ¿Tiene alguna temática? ¿Es un museo etnográfico? ¿Podría ser un centro de interpretación del castillo? ¿Qué temática tiene? ¿O es según nos van llegando las subvenciones, vamos colgando cuadros o aperos de labranza? O sea, el museo no, creo que me responda. A ver, ahora después me responde si puede. ¿Qué temática tiene? Porque un museo tiene que tener una temática. El Museo del Prado es una pinacoteca. El Museo Naval es un museo marítimo. El Museo de Illora, ¿qué temática tiene? Es un museo abierto a todas las temáticas, señor Francés Palma. Todas las temáticas. Perdona, y todas las épocas. Tony, interrumpe mientras hable ella. Eso no es un museo. Eso es un edificio de usos múltiples. Eso no es un museo. Un museo es un museo con una temática concreta. Eso es un espacio que hay allí para colgar todas las cosas que nos traigan según nos interese. Si en los fondos Next Generation, vaya, estos de nueva generación, que son los que iban a sacar a Europa de la pandemia, si resulta que lo gastamos en esto, pues será tirar el dinero como el plan de Zapatero, que fue tirar el dinero y tirar los miles de millones. Mire, en Tocón tenemos un silo que se va a caer y que se podría recuperar para hacer muchas cosas enfocadas, por ejemplo, a la juventud. En el Parapanda tenemos un albergue que lo abandonó tu antecesor en el cargo, después de haber gastado 1 millón de euros ahí, que podía servir para el desarrollo turístico de la Parapanda, y ahí está abandonado. En Oveila no sé si todavía está en pie la edificación de Renfe, eso a lo mejor Carmelo no lo puede decir. Queda algo, y eso se va a recuperar. Se va a pedir, pero no con los fondos de Generation, sino con otros. Lo mismo que la caseta, lo mismo que el edificio de la Renfe que hay en Tocón.
Eso no tiene... Eso que se caiga, ¿no? Eso que se caiga. Eso los fondos de Generation eso tampoco. El edificio, el solar del antiguo instituto, eso se va a dejar que se caiga también, ¿no? Es que, ¿por qué os reís? Eso se va a dejar que se caiga. O sea, no se puede recuperar para un uso municipal. Solamente para el uso de Ocupa. Para eso sí. O sea, es que hay tantos edificios que están en nuestro municipio, que en algunos casos son de otras administraciones, pero que habría que recuperarlos, que me parece una vergüenza, y vamos a votar que no, aunque no venga la subvención, que el único edificio que está nuevo, ahí cabe todo, menos lo que tiene que acabar. Menos lo que tiene que acabar, es que es un museo, porque eso no es un museo, eso es una cosa donde colgamos todo lo que nos viene. Y eso es pone de manifiesto vuestros planes culturales, que son un auténtico caos. ¿Dónde está el centro de interpretación del castillo, por ejemplo? Que no existe. ¿Dónde están todos los materiales que se extrajeron del castillo los arqueólogos y que se limpiaron, se metieron en cajas y ahora están metidos en sacos? ¿Dónde están? Yo sí sé dónde están. ¿Vaya a dejar que se hagan polvo también? Esa es vuestra política cultural. Eso en los fondos Next Generation estos no entra. Por lo tanto, esto, ir aprobando cosas a golpe de subvención, si sabes muy bien en qué nos vamos a gastar la subvención, si ya os aprobaron otra subvención para poner placas solares en el museo, que también la perdisteis, porque no cumplían los requisitos. Entonces, esto es un caos cultural, y mira que tenemos un técnico que lleva no sé cuántos años. Pues yo no sé exactamente la planificación cultural del municipio y el uso de los distintos edificios, no lo entiendo. ¿Para cuándo se va a abrir el hogar del pensionista, que está cerrado hace ya 10 años? ¿No tenéis pensado abrirlo? ¿Los fondos de Generation tampoco sirven para eso? Entonces, me parece que está más que justificado que votamos que no esto. Nos da igual si viene la subvención como si no viene. Porque si viene no va a servir para nada. Va a servir para un chiringuito de montar una asociación que si no existe la vaya a montar vosotros. Ah, no, que no. Y para decir, pues si hay que gastarse 6.000 euros, ¿en qué lo gastamos? Me estoy acordando de una subvención que vino de Diputación para hacer música en la era. Que me acuerdo que llevaron una orquesta a la era. ¿Para qué ha servido eso? Para nada. Ni se han rehabilitado las eras que hay en el municipio, ni se han puesto en valor. Simplemente ha servido ¿para qué? Para que una serie de chinchirimanchis, porque no tienen otro nombre, se llevaran la pasta. Y todo es así, todo a base, a golpe de subvenciones inútiles y absurdas, y sin una planificación, porque vosotros en vuestra cabeza no tenéis ninguna planificación. Ya no voy a hablar del concejal de turismo, que eso no tiene nada. El de cultura menos. Bien, José Manuel, tienes turno de palabra, ¿no, Vicky? Pues antes de pasar a la votación, yo sí voy a decir 2 o 3 cosillas. El primero, bueno, eso me lo voy a guardar. Voy a contenerme un poco. Decirte que evidentemente hay muchos lugares aquí en el municipio que hay que recuperar, pero no se puede mentir. Al hablar del antiguo instituto no es del ayuntamiento. Es una cesión que tenemos por unos años para realizar actividades culturales, deportivas, juveniles en las pistas. Por alusiones te puedes responder. No. ¿A que no? No. Entonces tú me vas a hablar a mí, pero yo no te voy a poder responder. Es que no te estoy hablando, te estoy respondiendo a lo que tú has planteado. No. Me estás hablando, yo te voy a responder. Claro que te voy a responder. No. ¿Por qué no declaráis el edificio en ruina? Si no es vuestro. Es que está declarado. ¿Y por qué no obligáis a la Junta de Andalucía que lo demuela? Bueno, más cosas. No, más cosas no, quiero que me responda eso. Porque es que si está en ruina, ¿por qué no lo declaráis en ruina? Te voy a pedir que no me interrumpas, entonces, que tengas vergüenza y educación. Sí, pues entonces, más vergüenza que educación. Me vas a permitir. No te voy a permitir porque tú hayas tenido los 2 turnos de palabra. Y aquí hay un reglamento del Pleno que te vuelvo a insistir. O sea, que la vergüenza... Que no es que lo pongo yo, que lo hemos votado todos. Tú dices que la vergüenza es que tú, al final, digas lo que te dé la gana. Exacto. Y todos nos callemos. Eso es tu concepto de vergüenza. Correcto. ¿Cómo se llama? Porque lo que tienes que hacer es hablar con respeto y con educación. Hablo con mucha vergüenza y con mucho respeto. ¿En quién te he insultado? Y tener un poquito menos, que te vas a poner malo porque la ira y la bilis que tienes te van a poner malo. ¿En qué te he insultado? ¿En qué te falta respeto? Que tengas educación y respeto. Pero que respetes los turnos de palabra. Y que no me interrumpas cuando yo estoy hablando lo mismo que yo te he escuchado y no te entiendo. Ahora por alusiones te responderé. No, pues no se va a responder. Eres un dictador, ¿lo sabes? Sí. Eres un dictador. Pues lo apunta, sí. No, ya porque lo sé, he aprendido mucho de verte a ti en la calle. ¿A mí? ¿Dónde? Sí, en la calle y en todos los sitios.
Veo que te duelen las cosas que escribo. A mí no me duele, pero te pido educación y respeto. Que me digan en qué te estoy faltando respeto. Bien. Voy a continuar. No, que no te lo permito. ¿En qué te estoy faltando respeto yo a ti? En la manera en la que estás tirándonos como analfabetos, como tontos, ahora, como que no sabemos gestionar. Sí, ahora, luego va el vídeo. Hombre, eso, luego va el vídeo. Bien. Eso es una descripción. Bien. Eso no es un insulto, es una descripción. No, es una descripción. Pues yo te podía a ti describir de muchas cosas, pero no te voy a describir porque yo sí tengo educación, respeto y valores. Y ética, no como tú, que ni tienes ni educación, ni respeto, ni valores. Esa es la diferencia entre tú y yo. Eso no es un insulto, ¿no? No. Que yo no tengo educación. Tú me has dicho que has hecho una descripción. El insulto es el que tú acabas de hacer diciendo que has hecho una descripción de lo que yo te he dicho. Que te va a dar algo, tranquilo, hombre. No, estoy tranquilo. Todavía no me he alterado. 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 Que me diga por qué no demuele el edificio de... Ya, no, pero es que es una pena que aquí nunca, en este pleno, y porque un señor no sabe comportar y acatar las normas democráticas que se han votado en este pleno, que es un reglamento, y por tener más educación, más vergüenza, y no llamarlo al orden continuamente y que se vaya y echarlo del pleno, que no respete ni al presidente ni al resto de concejales. Como hemos aguantado aquí, que usted nos diga lo que le da la gana. Y yo le pido la misma educación que yo tengo con usted, que cuando usted habla yo no le respondo. Claro, yo puedo decir lo que me dé la gana, efectivamente. Bien. ¿O va a decir usted lo que yo tengo que decir? ¿Me lo va a decir usted? En tus turnos. Y yo lo que te pido es que me respete a mí cuando yo hablo en mi turno. ¿Y cuál es tu turno? Tú no tienes turno. Ahora mismo el segundo del PSOE. ¿Cómo? El segundo del PSOE. Bien, bueno, a lo que iba, por recuperar un poco. En cuanto a usted lo que comenta, que no es museo, que sí es museo, por aclararle, es un museo y tenemos muchas exposiciones que le gusten más o le gusten menos, porque son exposiciones temporales, como ocurre en muchos museos, que no son temáticos. Evidentemente el Prado pues está orientado a la pintura. Igual que el Thyssen al arte moderno. Pues así vamos. ¿Y el de Illora que está orientado? También le digo que, hombre, que está muy feo que ataque usted o que diga que un técnico de aquí del ayuntamiento, supongo que será el técnico de cultura, que está haciendo chiringuito no sé qué, cuando uno en su tiempo libre pueda estar apuntado donde quiera la asociación que quiera, evidentemente, y luego el ayuntamiento aportará, no aportará en función si le interesa o no le interesa, como hace con el resto de asociaciones, y pedirá las subvenciones que vienen casi todas y la mayoría de concertación por parte de la Diputación de Granada, donde por hacer una subvención o por hacer un proyecto se te otorga una subvención. Por lo tanto, hombre, un poquito de respeto también para el técnico. Y evidentemente tenemos muchas cosas que mejorar, pero de todo lo que usted ha dicho, ¿sabe cuál es el requisito principal? El dinero. ¿Y sabe cuál es el requisito, el problema que estamos teniendo ahora? Que acabamos de aprobar un plan de ajuste. Un plan de ajuste, porque lo que roza el absurdo y el ridículo es que el Ayuntamiento de Illora hasta el año pasado prácticamente ha estado endeudado, en quiebra técnica y a punto de desaparecer. Ahora que resulta que tenemos una liquidación, que ustedes la escucharon en el anterior pleno, de en torno a un remanente a los 6 millones, donde, hablando con los técnicos y con la intervención, podríamos gastar hasta 2,5 millones, pues resulta que las leyes fiscales que tenemos, los ayuntamientos no nos permiten gastar 2,5 millones para hacer inversiones que repercutan. Pues en algunas de las cosas que plantea usted, pues estoy de acuerdo en crear instalaciones, claro que sí. Pero fíjese usted en la ley que ahora teniendo el dinero, el ayuntamiento no puedo, pero sí me permite ir al banco a endeudar al ayuntamiento y pagar un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, lo que le dé la gana a los bancos en interés. Ese es el problema que estamos teniendo. Porque, y estamos buscando... Perdone, su turno no anda, su turno es eterno, perpetuo. No, hombre, ahora va a empezar de no, ya voy a terminar. Minutos. Por eso le digo, luego miren el tiempo en el vídeo. Por eso le digo que no es venir aquí y decir la facilidad. Hay que ponerse. Que esto no es como hace 20 años, ni como 30 años. Y es una pena que el Ayuntamiento de Illora, ahora que tiene capacidad económica para hacer inversiones, no pueda porque tiene que cumplir unas reglas fiscales. Que a quien no las cumpla las veo muy bien, que se las impongan, pero a los que las cumplamos nos podían permitir. Y tengo que decir que evidentemente ahora las reglas fiscales que están impuestas, si se llegaran a suprimir, pues seguramente para el gasto computable, pues podríamos utilizar si se suspendieran y podríamos coger esos 2,5 millones y hacer muchísimas inversiones que seguramente algunas de las que ha estado propuesto hasta las veríamos bien.
Ya. La ministra de Hacienda del Ya, PSOE ya. podía, Pero no podía vayamos cambiarla. a- ya, También ya. la culpa la tiene Rajoy. No, Rajoy no. Rajoy no tuvo culpa de nada. Y yo no estoy viviendo en el pasado todo el rato. Yo estoy viviendo en el presente y tengo que cumplir lo que hay en el presente. Pero Y que planificar para el futuro. la ministra de Hacienda presente que a la terminamos. Chiqui Montero. Decirle que nosotros vamos a seguir apostando por el desarrollo de nuestro municipio, que todo lo que podamos aprovechar de subvenciones, fondos que puedan venir con poca aportación del ayuntamiento o a coste cero por parte de las otras instituciones, las vamos a poner independientemente que le guste a usted, más o no. Así que vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor del punto número 4? ¿En contra? ¿En contra? Pues no hay ninguna abstención. Pues se levanta la sesión.